He estado pensando en algo. Este canal tiene el objetivo no solo de compartir con ustedes los artículos de cuero que yo hago, sino también de que después de ver los videos y entender las técnicas, puedan realizar ustedes mismos creaciones de acuerdo a lo que ustedes gusten. Sin embargo, hay un detalle que puede complicar esta segunda parte del proceso. Seguramente habrán visto muchas herramientas que son específicamente dedicadas para el cuero, y cuando habrán ido a buscarlas, tal vez a Amazon o a su tienda en línea favorita o a su tienda física cercana, se darán cuenta de que no son los más baratos, y eso podría hacer que muchos se desanimen de empezar. Es por eso que en este video me propongo despedirme momentáneamente de todas las herramientas que son específicas para cuero y quedarme solo con lo que todos podemos encontrar en nuestra casa o en una papelería cercana, que de hecho fue como yo comencé en ese trabajo, para que tú puedas tener la confianza de que aún con muy poco o prácticamente con nada puedes hacer cosas muy hermosas. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video.
Bien, ¿qué tal la experiencia? ¿Hicieron por ustedes mismos este tarjetero minimalista súper sencillo, que es un buen proyecto para empezar? ¿Se les hizo fácil o se les complicó? Si soy completamente sincero, a mí se me complicó, porque me faltaban las herramientas que ya he usado por mucho tiempo. Sin embargo, recordé con cariño las épocas en las que estaba comenzando porque es lo que tenía. De hecho, el martillo es lo que sigo usando aún ahora. Pero esto, más allá de ser un mero ejercicio de habilidad para probar qué tan buenos somos sin las herramientas que tanto nos facilitan la vida, es una declaración. Y es que todos podemos comenzar en cualquier oficio, no solo en la marroquinería. Todos podemos comenzar aún sin tener lo necesario. Así que tal vez quieres emprender un trabajo de carpintería, tal vez de ebanistería o tal vez talabartería o marroquinería. Recuerda que no hace falta siempre empezar desde lo alto. Muchas veces empezar con lo más básico o empezar con menos de lo básico nos ayuda porque nos volvemos recursivos. Entendemos aún más la técnica y cuando contamos por fin con las herramientas adecuadas, una, las sabemos valorar mucho más y dos, las sabemos manejar mucho mejor de lo que hubiéramos podido si hubiéramos empezado enseguida con todo lo necesario. Así que creo que el mensaje principal de este video, más allá de hacer un tarjetero minimalista, es: empieza hoy con lo que tú quieras hacer. No esperes hasta tener el momento o las circunstancias perfectas, porque puede que esas circunstancias nunca lleguen. Empieza con lo que tienes y te aseguro que vas a disfrutar del proceso hasta que consigas lo que necesitas. Sin nada más que decir, espero que este video les haya gustado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse, por favor. Y prometo que los siguientes videos van a ser mucho más constantes que en los pasados 10 meses. Y me disculpo también por eso. Ha sido un gusto compartir con ustedes una creación más y un esfuerzo más por traer contenido de calidad a YouTube. Con eso me despido, hasta el próximo video.